Wilson Robalino está en Punto Noticias. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó el primer caso de la variante Omicron en el Ecuador. El anuncio lo dio la noche de este martes 14 de diciembre. Se trata de un ingeniero de 48 años que a mediados de noviembre viajó a Sudáfrica como parte de una delegación de agrocalidad para realizar una inspección. El 10 de diciembre regresó al país con 2 pruebas negativas de COVID-19 y esquema de vacunación completo. Sin embargo, en el vuelo Panamá-Quito presentó síntomas. Garzón indicó que su retorno fue anunciado al Ministerio de Salud Pública, por lo que se aplicó el aislamiento preventivo obligatorio de los 3 ingenieros ecuatorianos que estuvieron en Sudáfrica en un hotel cercano al aeropuerto Mariscal Sucre. 2 de ellos tienen resultados negativos en pruebas PCR. La muestra del caso positivo fue procesada por los laboratorios del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública en pruebas de secuenciación genómica. Así se detectó el contagio con la variante Omicron. El paciente está estable, no tiene complicaciones, tiene síntomas leves. Sus 2 acompañantes siguen en aislamiento y son negativos, dijo la ministra de Salud. Como parte del operativo de contención, también están bajo vigilancia epidemiológica los 150 pasajeros del vuelo que llegó desde Panamá. Con este anuncio, Ecuador se suma a los 65 países que reportan casos de la nueva variante, que hasta ahora registra 8.826 casos en el mundo. En Pichincha opina, comenta Alexis Moncayo. Estamos nuevamente al aire. Muy bien, 7 de la mañana con 13 minutos. Gracias, profe. Bien, la ministra de Salud, la doctora Jimena Garzón, ayer lo ha confirmado, ya lo acaba de informar el profe. Ha llegado este primer caso de Omicron. El contagiado es un ciudadano ecuatoriano de 48 años, salió del país a Sudáfrica para hacer investigaciones. El 10 de diciembre retornó al Ecuador, hizo escala en Panamá y llegó a Quito. Cuando ingresó presentó 2 pruebas PCR negativas y el carnet de vacunación con 2 dosis. Y en cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, hizo el acercamiento con el profesional ecuatoriano, ya que presentó síntomas durante el vuelo de retorno. Se tomaron las muestras para las pruebas PCR, el resultado fue positivo para COVID, luego se secuenció la muestra, es decir, la identificación del tipo de variante Omicron. La persona está en aislamiento preventivo obligatorio, al igual que sus 2 contactos inmediatos. A estos últimos también se les hizo la prueba y su resultado por ahora es negativo. Actualmente la persona no ha presentado enfermedad grave. Hicimos un cerco epidemiológico y están en vigilancia 150 personas, han dicho las autoridades del Ministerio de Salud. Lo que nos queda con esto es absolutamente a todos es que indudablemente no podemos relajarnos de que el virus sigue siendo una amenaza y de que como está variando y está mutando permanentemente, porque hay espacios, hay países, hay lugares en donde no existe un proceso de vacunación eficiente y multitudinario, ocurren estas cosas. Entonces, lo que nos queda a nosotros, e inclusive, y esto creo que lo hemos conversado con ustedes un montón de veces, es, a pesar de que usted esté vacunado, de que cuente con las 2 dosis y demás, tiene que cuidarse, no le queda de otra, tiene que cuidarse porque el virus sigue siendo una amenaza y es indispensable entonces el cuidado. Insistimos, la mascarilla, y si puede póngase doble mascarilla, una quirúrgica, una de tela, la KN95, etcétera. Si puede use 2, lávese las manos cuantas veces pueda con muchísima agua y jabón, no le tema lavarse las manos, y use siempre alcohol y gel antiséptico. Y obviamente evite estar en aglomeraciones de gente, ¿no? No acuda o no asista a lugares donde hay multitudes, donde hay aglomeración. Y eso es complejo porque este mes es así. Diciembre convoca a los ciudadanos a salir a los centros comerciales, al centro de Quito, a los lugares donde el comercio tiene una dinámica característica precisamente de este mes, aunque digamos todavía estamos en una etapa pandémica. Yo no sé si es que se debe hablar todavía de una etapa post-pandemia, porque esto está vigente y esto está ahí y es una amenaza constante y permanente. Entonces, yo no sé si podemos hablar de una post-pandemia. El virus sigue todavía en el ambiente, nosotros seguimos siendo vulnerables pese a la vacunación y demás
a poder contagiarnos. Lo que nos ayuda a la vacunación, indudablemente, es a reducir el riesgo de muerte. Pero de ahí a que usted tiene que cuidarse, no se olvide que tiene que cuidarse, ¿no? Y también creo que vale la pena preguntarse, como nos dice don Jorge en la transmisión, si esta persona vino de Sudáfrica y había restricción de vuelos y de ciudadanos que ingresaban desde sitios específicos del mundo. Uno de ellos ese, ¿qué pasó con los controles que estaba haciendo el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, el COE, todas las autoridades competentes para estos casos? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ingresó la persona portadora de este virus, ¿no? Habría que preguntarse también. Hay otras cositas con las que amanecemos hoy, noticias de última hora que nos llegan en otros ámbitos también, que digamos son probablemente menos importantes, pero que a alguno de ustedes les debe interesar, ¿no? Me acabo de desayunar la noticia de que Sergio El Kun Agüero, ese jugador emblema de la selección argentina, goleador en el Manchester City y que fuera, después de la salida de Lionel Messi, contratación estrella este año del Barcelona de España, ha decidido retirarse del fútbol. Y recordarán ustedes que hace algunas semanas este jugador sufrió una afección en su salud en medio de un partido. Agüero tiene problemas cardíacos, sufre de problemas cardíacos, detectado exactamente hace un mes y medio, y este 15 de diciembre le ha dicho adiós al fútbol, ¿no? Este jugador argentino. Muy bien, es noticia de última hora. También vale comentarlo brevemente y lamentar lo que ha sucedido el día de ayer en Cúcuta, Colombia. Hubo un atentado en Colombia y el resultado de ese atentado es que 3 personas han fallecido por una explosión en el aeropuerto de Cúcuta. 2 policías y un hombre que transportaba la carga de explosivos murieron en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela. Colombia amanece con el fantasma de la guerra, que ha vivido durante más de medio siglo. 2 policías y un hombre que al parecer transportaba la carga explosiva murieron de madrugada en el aeropuerto de Cúcuta, una ciudad colombiana en la frontera con Venezuela. La secuencia de hechos todavía resulta confusa, pero las primeras hipótesis apuntan a que un atacante que el gobierno ha tildado de terrorista llevaba consigo los explosivos en el momento de la detonación. El hombre murió en el instante. 2 policías expertos en desactivar artefactos se acercaron a comprobar lo que había ocurrido y sufrieron también el impacto de una nueva explosión. El ataque terrorista con explosivos en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta cobró la vida de 2 héroes de la policía colombiana, William Barreño y David Reyes, cuando desactivaban una bomba en inmediaciones de la pista. A sus familias toda la solidaridad, es lo que escribió el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter, revelando así la identidad de los policías. Los agentes habían sido condecorados recientemente por llevar a cabo tareas de desminado en el norte de Santander y la región del Catatumbo, lugares donde históricamente han combatido la guerrilla, los paramilitares y el ejército colombiano. Después de lo que implicó el gobierno de Juan Manuel Santos, y creo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de relatarles y justo ayer recordaba aquello, en octubre del 2016, en ese entonces como reportero de noticias en Ecuador TV, me trasladé hasta la ciudad de Bogotá y Colombia a cubrir lo que fue el referendo por la paz. Ese referendo, ese plebiscito por la paz, que era promovido por el gobierno de Juan Manuel Santos y por los sectores sociales que venían trabajando en la suscripción de un acuerdo de paz con las 2 guerrillas por cuerda separada, una con las FARC y la otra con el ELN. Recordarán ustedes que las conversaciones con las FARC se llevaron a cabo en La Habana, Cuba. Con el ELN iban desarrollándose acá en la ciudad de Quito, con el apoyo del gobierno entonces del presidente Correa, que después en la época del gobierno de Moreno todo se fue al diablo, eso es real también. Claro, ya llegó Duque a gobernar Colombia también, ¿no? Pero bueno, y desde ese entonces, cuando Colombia estaba apostándole a la paz a través de una consulta popular, de un plebiscito, el Centro Democrático, que es el partido del uribismo, que llevó a Iván Duque al poder, le decía que no a la paz. Y ganó el no, finalmente, ¿no? Hubo una campaña súper agresiva. Y mientras el sí a favor de la paz ganó en las zonas periféricas, que es los departamentos más afectados por la guerra, en las zonas urbanas o en las ciudades donde tiene muchísima más predominancia el discurso guerrerista y armamentista de Uribe, ganó el no. Por ejemplo, Bogotá o Medellín.
Y hoy lo que estamos viendo es eso, el recrudecimiento de una guerra que la región y Colombia esperaba que se acabe, que ya quede como parte de la historia de su país. Y hoy vemos que eso nuevamente empieza a recrudecer, lo cual es lamentable y es una pena porque hubo un proceso serio, muy bien acompañado para que puedan suscribir un acuerdo de paz con las guerrillas y el gobierno y el pueblo colombiano. Acuerdo que además tenía muchísimas líneas rojas y puntos y nudos críticos, en los que habían personas que no estaban de acuerdo, pero que finalmente decían, este acuerdo de paz es probablemente lo menos malo que le puede pasar a Colombia, y terminaban apoyando. Pero bueno, ahora gana Uribe, gana el uribismo, gana Duque, Duque es presidente y la guerra vuelve a recrudecer en Colombia, lo cual es realmente lamentable y triste, porque esa guerra desplazó y empujó a miles de ciudadanos colombianos a países como el nuestro, y son personas sin hogar, o eran personas sin hogar desde entonces, a quienes les tocaba empezar la vida de cero, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de la guerra. 7:22, profe, tenemos dos temas más, cerraba esto porque me parece que era oportuno comentarlo, conversarlo con ustedes, pero hay dos temas más de política interna que valdría la pena comentarlos. Dele. De acuerdo, Alexis. Este 15 de diciembre, 8 asambleístas de la bancada de Pachacutic anunciarán su salida del bloque. La conferencia de prensa está programada para las 9:30 de este miércoles 15 de diciembre. Para cerrar el año, se prevé que 8 asambleístas anuncien su salida del bloque de Pachacuti, una división que cada vez se hace más evidente. En días pasados, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, denunció que varios asambleístas de la bancada de Pachacuti, como la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, o el coordinador del bloque, Rafael Lucero, están protegiendo los intereses del gobierno. A través de un pronunciamiento público, la organización indígena respaldó el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la investigación del caso Pandora Papers y resaltó que esta indagación no se constituye como un intento de golpismo, desestabilización ni caos. La CONAIE apoyó la decisión de los asambleístas de Pachacuti, que sí votaron a favor de este informe durante la sesión del Pleno, y rechazó la decisión de otros legisladores de esta misma bancada de votar en contra de este documento, por lo que anticipó que estas posiciones opuestas serán analizadas por las bases de esta organización. En otro tema, el asambleísta Diego Ordóñez de Creo fue sancionado con una suspensión de 15 días sin sueldo por agresión de palabra y evidente misoginia en contra de la legisladora Mónica Palacios de UNES. Esa fue la resolución que adoptó el Consejo Administrativo de la Legislatura CAL la tarde de este martes. Se estableció que el parlamentario incurrió en una falta administrativa grave. Palacios denunció a Ordóñez por un tuit publicado el 4 de noviembre. Aquel día el parlamentario escribió en su cuenta personal: pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes. Como una cita al tuit del portal Cuatro Pelagatos que decía: Mónica Palacios era la última esperanza de los que quieren destituir al presidente. Dijo que tenía la prueba y se dedicó a insultar a Lazo. La Super de Bancos de Panamá la desmiente y ahora esa comisión no sabe qué poner en su informe. En este marco, el Movimiento Revolución Ciudadana emitió un pedido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para que frene la violencia política por razones de género en el legislativo, así como a despliegues de racismo y misoginia por parte del asambleísta Fernando Villavicencio. Esta acción se da después de que la asambleísta Victoria de Sintonio, en su cuenta en Twitter, publicó un post. En él dijo que como ya no saben de qué acusar a la Revolución Ciudadana, todas las farsas caerán por su propio peso. Ya nadie les cree, han hecho de la fiscalización un circo. El señor Fernando Villavicencio necesita urgente ayuda psiquiátrica. Ante este tuit, el asambleísta Fernando Villavicencio respondió en la red social indicando que si a Rafael Correa buscaba un abogado, hubiese preferido a Agustín Delgado. Al menos usaba la cabeza en el área chica. Pero que te defienda Victoria de Sintonio, guácala, escribió Fernando Villavicencio. La palabra tiene Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina. Guácala el machismo, guácala el racismo, guácala los que hicieron del periodismo una plataforma para montar el show que montan hoy. Eso, guácala. Yo no dejo de sentir vergüenza por los representantes que tiene este país.
A la par, creo que el agasajo navideño y la cena navideña que va a organizar la Asamblea va a estar muy interesante. Ojalá le sienten en la misma mesa a Zori, Villavicencio, Ordóñez y los disidentes de Pachacutic. Justo esta semana, fíjense ustedes qué coincidencia y qué oportuno fue haber conversado sobre este tema el día lunes con Pedro Granja. Guácala los Pandora Papers también, es verdad, tienes toda la razón. Sobre la ambigüedad, sobre la tibieza y sobre las bisagras políticas que hoy abundan. Y ahí están los señores de Pachacutic, que cuando había oportunidad de conformar una gran mayoría, un bloque de centro izquierda o progresista, también dijeron guácale a sentarse con UNES. Pero no le hicieron el guácale a sentarse con el gobierno y a asumir, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea Nacional y la presidencia y vicepresidencias de algunas otras comisiones, ¿no es cierto? Ahí sí no le hicieron el guácale cuando se sentaron a negociar y a transar con el gobierno. Bueno, hoy que se ha develado que lo de Pachacutic, como ocurre casi siempre, termina siendo una vergüenza, resulta que hay 8 que están bailando a favor del gobierno. Vaya novedad, vaya novedad la que tenemos. Y lo que está pasando actualmente con los señores de Pachacutic. Y guácale también las reacciones machistas y misóginas de estos asambleístas, ¿no? Y racistas también, porque el comentario de Villavicencio también le mencionaba al Team Delgado que no tenía nada que ver en este cuento, que el hombre ya fue legislador en periodos anteriores, en donde también gente cercana a Villavicencio, como este caricaturista Bonil, descargó su odio, su racismo, su desprecio por el Team Delgado. ¿Qué habrá hecho por este país gente como Bonil? Yo recuerdo que el Team Delgado por lo menos nos llevó a un par de mundiales y fue el goleador de la primera eliminatoria en la que clasificó el Ecuador. Tuvo 8 goles y fue goleador de esa eliminatoria junto a Hernán Crespo de la Argentina. A Bonil, ¿qué tenemos que reconocerle o qué ha hecho él por el país, ¿no? Así que guácale también esas expresiones de racismo, de odio, de misoginia, como la del señor Ordóñez, a quien le han mandado por un tubo 15 días nomás. Probablemente la sanción para un tipo que desprecia a las mujeres debía haber sido un poquito más severa, ¿no? Una sanción ejemplarizadora, como para que no se repita. Porque además les cuento que Ordóñez viene a convertirse en el segundo legislador en la historia de esta asamblea en ser sancionado por misógino. El primero fue Abdalá Bucaram Puley, Dalito. Y no les da vergüenza. Y esta gente fue la que llegó con el apoyo de la gran plataforma mediática que también apoyó al presidente Lasso en su campaña, y a Creo durante todo el gobierno de Correa, y durante todo el gobierno de Moreno le apoyaron a Moreno, su gobierno, el primero de Creo, y a Lasso, ¿no? Y tenemos que aguantar todo esto. Tenemos que aguantar todo esto y tenemos una asamblea que es una vergüenza y veamos, ¿no? Cómo habrá quedado el intercambio de regalos entre los amigos secretos. Me imagino que habrán jugado entre los 8 de Pachacutic con Villavicencio y Ordóñez, ¿no? 7 de la mañana con 30 minutos. Profe, un gusto como siempre, abríguese, vaya a tomarse un chocolatito caliente, un cafecito caliente. Nosotros saliendo de acá, créame que vamos a hacer exactamente lo mismo. Tiene toda la razón.